Lo procedimental, disculpen, sería el deber de informar. Sí, eso es más que sustancial en un recurso electoral, pero eso lo vamos a ir viendo ahora cuando veamos punto por punto. Entender cómo lo... Y el párrafo segundo dice que Argentina no ha aprobado que Uruguay haya violado las obligaciones sustanciales, que son las de protección del medio ambiente, que es otra vez un objetivo del sistema, pero no es el objetivo central de un recurso compartido. Un recurso tiene problemas de soberanía. Argentina nunca invocó la soberanía. En todo el fallo no hay una sola palabra soberanía, no existe. Ni hay una referencia a aquel pronunciamiento en Capchicó, Nagui Marov de la Corte, donde dice que está proscripto todo uso unilateral de un recurso natural compartido. No hay referencia a eso. Sí hay esas referencias a Capchicó, pero no a ese párrafo que hubiese sido de interés. Vamos a ir a ver por partes. Las cuestiones de los hechos no las voy a citar, porque todo el mundo más o menos las conoce. Un poco interesa qué es lo que ha hecho Uruguay. Ya sabemos que no ha comunicado a la CARO, se negó a informar a Argentina, etc. Pero lo que me llama la atención es que silencia dos cuestiones. Silencia, por un lado, aquel encuentro que todos debemos tener presente, porque fue prácticamente el último, el encuentro de Tabaré Vázquez con Kirchner en la asunción de Michelle Bachelet el 11 de marzo de 2006. Si ustedes se acuerdan, por televisión los dos presidentes dijeron que llegaron a un acuerdo, que no habían firmado aún la declaración, pero que ya la tenían bosquejada. La declaración era un encuentro el 29 de marzo, o sea, en 18 días, en Anchorena, la estancia que tiene cerca de Colonia el presidente en Uruguay, y que iban a nombrar una comisión técnica de altos especialistas nacionales e internacionales, quienes se iban a expedir en 45 días sobre el impacto ambiental acumulado, sobre las técnicas de las pasteras, sobre 5 o 6 puntos que no vale la pena que detalle ahora porque si no, no vamos a tener tiempo. Pero eran una serie de tópicos sobre los que se iba a pronunciar e inmediatamente los presidentes se reunirían para definir la solución del diferendo. Es cierto que esto sería un acuerdo que estaría fuera del marco del sistema del estatuto y que Argentina no lo arguyó porque uno de los argumentos de Uruguay es que había conseguido acuerdo para las pasteras por vía extra estatuto, lo cual no le aceptó la Corte. Por eso Argentina a lo mejor silenció, pero la Corte, que es la que hizo el relato de los hechos, también lo debe haber oído y visto. Otra cosa que no se pronuncia, ni dice, ni aparece entre los hechos, son las repetidas oportunidades en que Tabaré Vázquez dijo que las pasteras están situadas en fragmentos, que pertenece a su jurisdicción y tiene derecho absoluto a decidir qué es lo que va a construir ahí. Esa es una teoría conocida como doctrina Harmon de 1895, que nunca más nadie era el procurador general de Estados Unidos con relación a la irrigación de una presa que se iba a hacer en México. Pero no hay referencia porque esa sola insistencia en repetidas oportunidades demuestra no solo la falta de voluntad de colaboración, sino la decisión de mantener una teoría de aprovechamiento de los recursos unilaterales totales. O sea, yo uso los recursos unilateralmente y no me interesa lo que diga otro, que hubiese sido suficiente para probar la falta de voluntad de cooperación y coordinación de las actividades. No aparece ahí, entonces eso le va a permitir más adelante a la Corte decir que Argentina no ha aprobado la falta de voluntad de Uruguay para coordinar las cuestiones sustanciales. O sea, lo ha silenciado. Y vuelvo a aquello que les decía recién. En la réplica, la conciencia de Uruguay en los hechos, pues aparece en la réplica, pero no entre los hechos, por supuesto, aparece como entre los antecedentes que señala la Corte, la conciencia que tiene Uruguay de haber violado las normas. Aquella primera que decía que si había violado normas procedimentales, entonces una sentencia declarativa y que sea suficiente satisfacción. La otra dice, en caso que la Corte considera que el Uruguay no cumplió plenamente con la obligación de proteger el río, que le indique las medidas adicionales de protección requeridas. Ahí hubiese podido aprovechar la Corte y indicar las medidas, las tantas medidas que Argentina quería coordinar, desde la paisajística, el tipo de chimenea, el tipo de los piletones. Ya ni siquiera pedía que modifique el SF en TCF.
Ni siquiera eso, ya le estaba pidiendo simplemente una tercera pileta de decantación de los residuos antes de su volcamiento en el río, que no era gran daño económico para pedirlo. No lo aprovechó y simplemente se limitó a decir que no. Y otra cosa que también pide el Uruguay, consciente de lo que dice, que en caso que decida que ha causado daño al río y a Argentina, que en consecuencia dictamine las medidas compensatorias económicas correspondientes. O sea, estaba dispuesto incluso a compensar económicamente. Sí lo pide en virtud del artículo 42 y 43 del Estatuto, que Argentina se opone al artículo 42 y 43, pero no a recibir la indemnización. ¿Por qué se opone el 42 y el 43? Porque es indemnización en caso de uso lícito que haya sido dañoso. Entonces dice, no es lo mismo un ilícito de uso unilateral que este otro. Pero obviamente no es... Ya Uruguay le había brindado la posibilidad de dar satisfacción al damnificado, incluso diciéndole que podía hacer. Se hace eco nada más de esa primera parte de dividir lo procedimental y lo sustancial que beneficia indudablemente al Uruguay. Pues si no hubiese hecho esa división, mal hubiese podido considerar que el daño causado era poco o nulo. Porque el procedimental, dentro de todo, no afectaría cuestiones sustanciales. Otro punto de la competencia. Yo les decía que no cumple la Corte su rol de órgano principal de Naciones Unidas, es más, incumple el 38. No solo lo digo yo, lo dicen los dos votos disidentes conjuntos que hace Casabaner, Jordano y Zima, Bruno Zima. Yo quisiera aclarar un poco sobre Bruno Zima. Se considera la personalidad jurídica de más alto nivel académico a nivel planetario. ¿A nivel? Planetario, Bruno Zima. Él ha sido discípulo de Ferdros en el año 84, él nació en el año 41, o sea, un hombre de menos de 43 años. No solo reeditó el libro de Ferdros, sino que... En el 84, él nació en el año 41, en el 84 tenía menos de 43 años. Él tenía menos de 43 años cuando publica... Hay que retomar la obra de Ferdros, discípulo de Kelsen en Viena, y no solo dejarla como a lo mejor un Podestá Costa, que ha sido continuado por otros, por ejemplo por José María Ruda, manteniendo la estructura y adecuándola o Moya con el trabajo de Calaixú. Él ha cambiado la estructura total del libro y ha hecho una obra que se considera de altísimo nivel y un ejemplo de producción doctrinaria. A mí no me gusta, les aclaro. Es laicizar el derecho internacional. Barberis en un momento nos propuso a estas cátedras que hiciéramos un trabajo conjunto de ese tipo. Yo creo que es conveniente que quien lee un libro encuentra solución a todas sus dudas. No lea las notas de pie de página si no quiere, pero es muy bueno tener todas las respuestas y todos los hilos para salir a profundizar de ahí. Si yo lo vuelvo light, lo hago de 300 páginas y le doy solamente el indicio general y no sé de dónde vienen ni cómo fueron construidos, yo creo que no es inconveniente. Pero era solamente para hacerle un comentario de Bruno Zima. El hecho de que sea un voto disidente es sumamente importante que haya sido el de él, ¿no? Y hay otra cosa más. Ese pronunciamiento del párrafo 1 de lo procedimental eran 13 jueces contra uno que era solamente Vinuesa. Y en la parte sustancial son 11 votos a favor, 3 en contra. Estos dos que les señalo y el de Vinuesa. Pero en realidad son 6 los votos en contra. Porque Cansado no comparte en absoluto los fundamentos jurídicos sobre los que se ha pronunciado la Corte. Skotnikov no acepta que el artículo 9 del Estatuto